Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a este servicio de alabanza al Señor. ¿Cuántos en esta hora, hermano, vienen agradecidos con Dios? Traen una alabanza para el Señor, amén. Vamos a darle gracias a Dios porque su misericordia ciertamente es mejor que la vida. Y estamos aquí, hermanos, por la misericordia del Señor. Porque si fuera por nosotros, nuestros méritos propios, pues ya no estábamos aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar un día más en su casa. Vamos a comenzar, hermanos, y le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 63. Salmo capítulo 63 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Salmo 63, versículos del 1 al 4. Amén, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, Salmo 63, 1 al 4. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a darle gracias. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora. Levantamos nuestras manos, Señor, en agradecimiento delante de ti, Señor, reconociendo que tu misericordia, mi Dios, es tan grande que nos das una nueva oportunidad para poder estar aquí en tu casa, Señor, y no solamente cantar y alabarte, sino de igual manera recibir, Señor, tu bendición, recibir el toque de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora. De antemano, Señor, gracias por lo que vas a estar haciendo hoy, Señor, en este día, en esta noche, en nuestras vidas. Pedimos, Señor, quites todo lo que estorbe, que sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a hablar, a tocar, a ministrar, a levantar, Señor. Sé con cada uno, Señor, cualquiera que sea la necesidad espiritual, mi Dios, sea tu Espíritu Santo el que venga, Señor, a redarguir, a ministrar, a traer, Señor, esa fuerza de lo alto, esa unción de lo alto. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos de esta manera para darte toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, bendito Dios. Amén, gloria al Señor. Y así vamos a alabar a nuestro Dios, porque este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos solamente en Él. Alabe con nosotros al Señor, hermano. Use sus manos, levante su voz y cante con nosotros. Y este es el día que el Señor hizo para mí. Este es el día que me gozaré en Él. Este es el día que el Señor hizo para mí. Me gozaré, me alegraré en Él. Y todos cantamos juntos, amén. Y este es el día que el Señor hizo para mí. Este es el día que me gozaré en Él. Este es el día que el Señor hizo para mí. Me gozaré, me alegraré en Él. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, puedo cantar todo el día, amén. Todo el día, todo el día, todo el día. Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí, puedo alabar. ¿Cuántos le alaban? Todo el día, todo
que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente, me salvó, justo a tiempo me cambió y por eso yo le alabaré. Todos los días lo haré, de alabarle. Mira lo que ha hecho Dios. Y la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La unción está sobre mi gloria a Dios porque la tengo. Y al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Y al campo enemigo yo fui y yo tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Tomé lo que me robó. Y bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, El diablo está bajo mis pies. mi Cristo no está muerto. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él vive. Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Amén. Mejor es un día en la casa del Señor que 1000 días, dice el Salmo, fuera de ella. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios,
el corazón del Señor, amén, porque su amor es grande y mejor que cualquier cosa. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Y todos decimos, tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real, mi Dios. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real y quiero recibir hoy tu amor y nada más. Dígale al Señor por tu gracia, oh Dios, hoy tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande. Aleluya, su amor es grande, poderoso el nombre del Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y lo cantamos todos juntos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, aleluya, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán
dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David cantaba, y así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia, y así como David cantaba, y así como David danzaba, oh Señor, y así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Nos ha hecho libres el Señor, amén. Nos gozamos y nos alegramos en Él, porque el gozo de su salvación está aquí, amén. Y porque no hay otra razón. Él es la razón, hermano, de nuestra adoración. Cántelo con nosotros en esta hora. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo. El único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación.
tierra, hermano, y todo se une a alabar al Señor, nosotros también vamos a darle la gloria al Rey de Reyes. Vamos así, hermanos, a hacer una oración por las ofrendas y los diezmos, amén. Pedir que el Señor bendiga, hermanos, nuestras economías, nuestras finanzas, sus hogares, y que el Señor siga proveyendo para su casa. Así que vamos a orar, hermano, y le voy a pedir a mi hermano Víctor que nos dirija en la oración. Amén. Así podemos pasar, hermanos, y traer nuestras ofrendas al alfolí. Amén. Das gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. Bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, cantar. Solo es cantar. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Para siempre es su misericordia sobre nosotros. ¿Cómo no adorarle y exaltarle, hermano? Dele la gloria al Señor. Y desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Siempre, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Cantar, cantar, sí, Señor. Cantar, aleluya, por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros. Por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre
exaltamos y te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya. Por siempre, hermanos, día tras día nuestro Dios es fiel. Cada día podemos ver, hermano, y contemplar las misericordias del Señor sobre nuestra vida. Siempre el Señor es fiel. Su palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. Por eso dice este canto: por siempre con nosotros. Aunque haya días, hermano, donde usted no pueda verlo, donde no pueda a lo mejor sentir que el Señor está con usted. A lo mejor hay días, hermano, donde todo parece contrario. Pero aún ahí, hermano, en esa situación Dios está con usted. Aún ahí, hermano, Dios ha sido fiel, trayendo la solución, trayendo la provisión, trayendo una respuesta, sanando, levantando, dándole fuerzas cuando probablemente usted sienta que ya no las tiene, porque nuestro Dios es fiel y Él no cambia. El Señor no cambia, hermano. Por ello vamos a decirle en esta hora: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero habitar en tu presencia, Señor. Yo quiero menguar para que seas tú el que crezca en mi vida, para que seas tú, Señor, el que me lleve cada día, mi Dios, más, Señor, más, a un nivel mayor, Señor, de tu presencia. Vamos a decirle juntos al Señor: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Cada día más, Señor. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi corazón.
reconozco mi humanidad, Señor, pero también reconozco tu poder. Oh, Señor, quebranta mi corazón. Moldéame, renuévame, Señor. Vivifícanos, oh Dios. Sea tu nombre exaltado. Al borde, Señor, a tus pies. Al borde de tu gran trono me postraré. Voy a ti. Reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, de tu gran trono. Dígale, hermano, me postro, Señor, me postraré. Voy a ti. Tú vives, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás por siempre. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor, con nuestra alabanza. Corónate, Señor, con nuestra adoración en esta hora.
porque venimos, Señor, con un corazón, mi Dios, agradecido y dispuesto. Y hoy nos rendimos, Señor, delante de ti. Presentamos nuestro corazón delante de ti, bendito Salvador. Exáltate, Señor, en esta hora. Tú vives y reinas por siempre. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, bendito Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Corónele, hermano, con su alabanza, con su adoración, con su entrega en esta noche. Y que el Señor, hermano, se agrade de ello. Que Él se agrade, hermano, de esa adoración sin reservas, esa entrega al Señor. Lo más precioso, hermanos, es venir y postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, y abrirle su corazón, hermano, porque el Señor está aquí en este lugar. Vamos así, hermanos, a pasar a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Repito, segunda carta del apóstol Pablo a la ciudad de Tesalónica, o a los hermanos de tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Bien. Dice la Biblia de la siguiente manera. Voy a leer la versión internacional, hermanos. Dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. ¿Y qué dice? Haciéndose pasar por Dios y pretender ser Dios. Mire, voy a leer lo que es el versículo 2 en la versión 60, que es la que casi todos leemos. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del día, que el día del Señor está cerca. Y luego dice el 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga, ¿qué dice su versión? La apostasía. La versión 60 dice la rebelión. Siéntese, por favor. Quiero preguntar, ¿quiénes han leído la segunda carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses? Levante su mano santa, por favor. Aquí es en donde todos empiezan a ver la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe que cuando era adolescente, joven, y me gustaba ya leer, no tanto como ahora, pero me gustaba leer, y recuerdo que veía la Biblia, hermano, y decía: ¡ay, muchos capítulos! Y como nunca me ha gustado dejar un libro a medias, sino que siempre los leo de pasta a pastas, tengo ese hábito. Haga de cuenta que veía cuáles eran los más cortos, veía los capítulos y dije: no, este me lo aviento de volada. Así que la carta de los tesalonicenses y las cartas paulinas, con el paso de los años, han sido libros muy sencillos de leer para mí, y yo le aconsejo que si usted es de los que no le es muy sencillo leer prolongadamente, lea las cartas paulinas. Están cortas, 2, 3, 5, 6 capítulos a lo más, a excepción las que son pastorales, las que son a la iglesia. Las doctrinales están un poco más largas, 13, 14, 15, 16.
Pero no se va a tardar mucho y conforme vaya leyendo, si algo hace el Espíritu Santo es que nos trae a la memoria en los momentos necesarios. Así que le animo, hermano, a que lea. ¿Por qué le pregunto sobre esta carta? Porque al hablar de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es hablar de una carta muy interesante, hermano, porque le voy a contar brevemente el marco histórico de esta carta para poder llegar al capítulo 2. Se dice que en los tiempos de Pablo, cuando Pablo ya había fundado la iglesia en la ciudad de Tesalónica, se dice que él regresa de un viaje y precisamente cuando se encontraba en la ciudad de Corinto, dice que le llega una carta de los hermanos de Tesalónica, ya habían pasado varios años. Dice que le empiezan a preguntar, oye, es que ya vino Cristo. Pablo se sorprende lógicamente, por eso es que fue escrito esta segunda carta. Otros dicen que que habían firmado cartas escritas con la firma de Pablo. O sea que Pablo ya habían pirateado su nombre, para que nos entendamos en nuestros tiempos. La iglesia cristiana en la ciudad de Tesalónica les hicieron llegar una carta en donde decía aparentemente el apóstol Pablo, amados hermanos, ya vino Cristo, gócense. Así que algunos hermanos en la fe de la ciudad de Tesalónica, de las diferentes iglesias, comenzaron a creer al escrito de esta carta. Al comenzar a creer, pues imagínense, entraron los sentimientos encontrados, en el punto que dice la historia, hermano, que algunos hermanos dejaron de trabajar, dijeron, pues si ya vino Cristo, pues ya para qué trabajar, ya, en cualquier momento se va a acabar todo esto. Por eso es que precisamente en su carta, él dice abiertamente, no dejen de trabajar. Otros dijeron, ya vino Cristo, y pensaron que se habían quedado, hermanos, que la relación con Dios que llevaban de alguna manera no era la correcta delante de Dios, no había salvación en ellos, o la salvación se había alejado de ellos, y ellos pensaron que ya se habían quedado y que Cristo ya había venido. Por lo tanto, la iglesia de Tesalónica estaba dolida por la venida aparentemente de Cristo, pero también por la persecución. Se dice que el apóstol Pablo, cuando llega a sus oídos, imagínese, hermano, cuánto tiempo habrá pasado para que le llegara al apóstol Pablo esta carta. Hoy en día enviamos un email, un mensaje de texto, un WhatsApp, ¿verdad? Y llega instantáneo. En aquellos años no era así. Pasaban días, semanas inclusive. Y si el mensajero se perdía o se lo asaltaban o moría, pues nunca llegaba la carta. Así que el apóstol Pablo responde en esta segunda carta en relación a la venida de Cristo, al punto que empieza a saludar y también a recordar a la iglesia lo sucedido, y lógicamente les empieza a escribir, no, esa carta no es mía, yo les envío esta carta, los saludo, oro por ustedes. Seguramente cuando se empezó a escribir esta carta y se empezó a leer en la ciudad de Tesalónica, reconocieron que esta carta había sido escrita por el apóstol Pablo por la manera en la que fue escrita. Así que cuando llega el capítulo 2, vamos a adentrarnos ahora sí. Es un capítulo muy interesante, porque es un capítulo en donde el apóstol Pablo abiertamente le habla a la iglesia de una manera tan directa y le dice, ¿saben? Mientras ustedes dicen, porque creen que yo mandé una carta, que ya vino Cristo, yo les quiero corregir que en realidad Cristo no ha venido. Y les empieza a explicar. Va a haber hombres que se van a aprovechar de la fe. La iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia inicial, tenía alrededor de 30, 40, 50 años. De hecho, esta carta fue escrita a 52 años. Nunca me ha gustado decir fechas precisas, pero entre 50 y 55 años después de Cristo fue escrita esta carta, lo cual significa que la iglesia en el Nuevo Testamento históricamente, oficialmente ya tenía cerca de 50 años. No son muchos, hermanos. Hoy en día la tecnología ha permitido que las iglesias expandan desde todas las perspectivas: transporte, locución, interacción, difusión. En aquellos años las iglesias, para que crecieran, a pesar de que se registra que en el Nuevo Testamento hubo un avivamiento muy fuerte y había miles de células, recordemos que en realidad eran muchos lugares los que se abarcaban. Así que la iglesia tenía cerca de 50, 60 años de haber nacido para cuando Pablo escribe esta carta.
Pero el punto está que cuando Pablo escribe esta carta, específicamente en el capítulo 2, lo hace para reencontrar a la iglesia con la verdadera o el verdadero evento que estaba sucediendo. Ellos tenían la gran duda: ¿vino o no vino Cristo? ¿Está o no está? ¿Se fue o nos quedamos? Y Pablo les dice: no. Lo primero que quiero que sepan, les dice el apóstol Pablo, es que se levantarán falsos maestros. ¿Sabe, hermano? Lo que sucede o lo que sucedió en los tiempos del apóstol Pablo a lo que sucede en estos tiempos, no hay mucha diferencia. En aquellos tiempos, cuando la gente astuta, la gente vividora, la gente maliciosa comenzó a ver que la iglesia comenzó a crecer y había unidad entre ellos, vieron la fe o el evangelio de las buenas nuevas como una oportunidad para lucrar. Así que se levantaron ciertos apóstoles diciendo: a mí me ungió el apóstol Pablo y también soy apóstol, y por lo tanto lo que yo diga eso es, viene del parte del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les dice: se levantarán falsos maestros, falsos apóstoles. Otros se dice que habían tomado la doctrina de la salvación, habían tomado el evento de la cruz de Cristo y lo comenzaron a modificar conforme a la ley, de tal manera que lo adecuaban de acuerdo a la necesidad del auditorio, la necesidad de ellos. Y el apóstol Pablo también les escribe a ellos y les dice: y vendrán otros que cambiarán la doctrina. Y les empieza a hablar, el apóstol Pablo les empieza a hablar de lo importante que es que como cristianos, cuando se trata de hablar de la segunda venida de Cristo, o primeramente como nosotros lo conocemos, el rapto, lo que quiere hablar el apóstol Pablo es que va a haber eventos previos antes de que venga el rapto. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención cómo la atención de la gente, incluyendo a los cristianos, cuando se habla del rapto particularmente, generalmente nos centramos, preste atención porque esto es bien interesante, en serio, hermano. Nos centramos en los eventos sobrenaturales, ¿verdad que sí, hermanos? Que el sol, el clima, el agua, los glaciales, el nuevo orden mundial, y comenzamos a ver un montón de documentos, de artículos, los Illuminatis, y empieza a decir, y la prostituta, la ramera, y la gente empieza a caer en un montón de pensamientos que el rapto, para cuando suceda, de acuerdo a Mateo 24, partido en dos partes, para que suceda, la gente tiene la impresión que van a suceder muchas cosas en el mundo. Pero yo le quiero hablar de lo que realmente el apóstol Pablo le habló a la iglesia. ¿Cuáles iban a ser los signos o el signo principal que iba a suceder dentro de la iglesia para que la iglesia detectara cuando la venida de Cristo está muy cerca? Y precisamente él les dijo en la versión 60, que es la mejor versión para poder interpretar la frase que el apóstol Pablo dijo. La versión internacional la modifica al lenguaje sencillo, pero su esencia original, su definición correcta, la más genuina, es la 60. Y es cuando él dice: antes de que venga Cristo, se levantará la apostasía. Y, ¿sabe? Le he puesto por tema a este mensaje la apostasía. Ahí le van a poner atrás en la imagen: el pecado de los últimos tiempos. Cuando hablamos de la palabra apostasía, a mí me llama mucho la atención que es una palabra que se ha satanizado mucho. Se le ha dado una connotación como de blasfemia, como de algo así como que aberración, cuando en realidad la apostasía se dice que su origen viene desde la perspectiva tanto como religiosa, tanto como política. Ejemplo, en aquellos tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando el pueblo, usted sabe, el populacho, se levantaba en contra de los gobernantes, le decían: aquí hay apostasía, porque básicamente dejaban de creer, o dejaban de temer, o dejaban de respetar la posición de la autoridad. Cuando llega en el Nuevo Testamento la palabra apostasía, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la iglesia, en este caso los creyentes, los hermanos en la fe, han renunciado, han dejado de ser leales, se han apartado de la verdad. Y sabe, cuando el apóstol Pablo habló de la palabra apostasía,
llama mucho más mi atención cómo es que en estos tiempos, cuando se define la apostasía dentro de la iglesia, muchos cristianos creen que la apostasía es una falsa enseñanza. Fíjese que no. Una falsa enseñanza es algo que está incorrecto. Es algo que no es la verdad. Pero una apostasía es una actitud voluntaria, una renuncia a conocer la verdad y dejar de practicarla. Ejemplo, hay 3 maneras en que los creyentes pueden practicar la apostasía. 1, está la apostasía literal, cuando los creyentes básicamente saben, tienen a Cristo, tienen una vida espiritual y por diferentes razones, que en realidad no existen excusas, hermanos, por diferentes motivos, pero en realidad no existen pretextos delante de Dios, literalmente se apartan de la congregación, se apartan de la fe, se apartan de todo lo que representa la iglesia cristiana. No solamente que dejen de asistir a su iglesia, sino a cualquier iglesia cristiana. Esa es la apostasía literal. Cuando el cristiano, el hombre que tiene a Cristo, le dice prácticamente a su alma, le dice a Dios y le dice a todos los que le rodean y le conocen: ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vas a la iglesia? Y él responde: no tengo tiempo, no quiero, no puedo, me hirieron, me lastimaron, me ofendieron. Esa es la apostasía literal o la apostasía física, la que se renuncia voluntariamente. En otras palabras, conociendo, se alejan. Pero también está la apostasía espiritual, por así llamarlo. ¿Cuál es la apostasía espiritual? La apostasía desde una perspectiva espiritual es cuando el creyente, conociendo la verdad, conociendo los conceptos, los preceptos de Dios, el creyente simplemente decide renunciar y comenzar a pecar deliberadamente. Hay creyentes que batallan para pecar, hermanos. Batallan. No es tan fácil. Dicen: no, me voy a aguantar. Pasan por una situación, debo de dar testimonio. Pasan por una necesidad, tengo que confiar en Dios. Como que uno se enoja con uno mismo, ¿verdad? Porque uno no quiere pecar. Pero la apostasía, por así decirlo, espiritual o doctrinal o bíblica, es cuando el cristiano ya abiertamente peca deliberadamente. Es cuando él ya dice: yo sé que es lo que debo de hacer, pero renuncio a hacerlo como la Biblia dice. No quiero. Yo prefiero hacerlo de esta manera, aunque Dios a través de su palabra diga: así es. Y es cuando el cristiano ahora sí, el Hijo de Dios, comienza a tener ese alejamiento, ese distanciamiento en su relación con Dios. Pero también está la apostasía doctrinal. La apostasía espiritual es la práctica. Y la apostasía doctrinal es cuando tú conoces lo que debes de hacer, pero ya no crees en ello. Ya renuncias. ¿Sabía usted que en estos tiempos existen muchos cristianos con ideologías o definiciones doctrinales prácticamente ya en una expresión relativa? ¿Qué significa? Tal vez sí, tal vez no. Como puede ser cierto, como puede ser mentira. En donde se pone en tela de juicio lo que la Biblia dice. Y el creyente voluntariamente renuncia a creer completamente lo que dice la Biblia. Yo he conversado con creyentes, hermanos, aquí en El Paso, sin irme tan lejos, que cuando atendemos asuntos doctrinales, algunos me han confrontado y me han dicho: es que Cristo pecó. Otros me han dicho: es que el apóstol Pablo pecó. Y me empiezan a dar un montón de suposiciones bíblicas en donde es que el apóstol Pablo en realidad no era quien decía ser. Un montón de posiciones bíblicas, suposiciones bíblicas, en donde básicamente son creyentes que de alguna manera ya se han apartado de la verdad. Y sabe, dijo el apóstol Pablo claramente, y voy a recitar el versículo, empiezo desde arriba para irme rápido, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Yo creo que si alguna información en estos tiempos
ha sido fuertemente atacada, hermano, es la fe, es el evangelio, es el cristianismo. Ha sido uno de los temas más controversiales, más difundidos, más atacados, más tergiversados, de tal manera que cuando el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalónica, en aquellos tiempos básicamente se levantaron varios apóstoles que no eran de los apóstoles del Señor y comenzaron a decir un montón de movimientos religiosos que no tenían nada que ver con la venida del Señor, ni mucho menos con la gracia de Dios. Esos eventos, dice el apóstol Pablo, no se dejen mover. ¿Sabe? Un cristiano debe de ser muy cauteloso cuando se habla de la apostasía. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Cristo venga, uno de los mayores eventos que más se van a notar, pero que muchos no lo notan, es cuando la iglesia apostate. Hace tiempo hablaba con un hermano y me decía, la iglesia está teniendo muchos cambios, me compartía. Le dije, sí. Muchos cambios desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva relativa, desde una perspectiva material, desde una perspectiva financiera. Muchos cambios. Y me decía él a mí, ¿se irá a componer la iglesia, hermano mío? Lo volteé a los ojos y le dije, tengo que decirte con todo mi corazón, lo veo muy difícil. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque está profetizado, es bíblico, que la iglesia, lamentablemente, antes de que Cristo venga, desde adentro, desde su interior, desde su credo, desde su doctrina, le dije, la iglesia va a apostatar. Hermanos, mientras la gente espera que el mundo se parta en dos, el cristiano debe de comprender que dentro del evangelio, dentro de la iglesia, muchas gracias, dentro del conocimiento en Dios, gracias Alex, la iglesia va a apostatar. No estamos hablando que todas las iglesias, pero sí estamos hablando que a nuestro alrededor, con los creyentes con los que convivimos, iglesias que conocemos, hermanos en la fe, que practican la verdad, dice el apóstol Pablo, antes de que Cristo venga, habrá apostasía. Y la apostasía no es que una persona que no tenga a Cristo apostate, la apostasía es desde adentro. Y cuando se habla desde adentro, estamos hablando de los cambios que la iglesia está practicando, que la iglesia está viviendo. Y el apóstol Pablo le decía a manera de consejo a la iglesia, no se muevan fácilmente. Las iglesias que hoy por hoy están naciendo, que hoy por hoy están cambiando, que hoy por hoy se están radicalizando, que hoy por hoy están mostrando progresivo o mentalidad progresista, que hoy por hoy están abrazando el modernismo, que hoy por hoy están abrazando una nueva revelación. La Biblia claramente enseña que el verdadero evangelio ya fue escrito y que cuando nosotros entramos en él, no hay necesidad de hacer cambios dentro de la doctrina. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante de todo esto? Que nosotros como cristianos nos enfrentamos ante una sociedad evangélica o cristiana en donde estamos observando día a día que muchos de sus pensamientos ya no van de acuerdo a la Biblia, y eso produce una duda en los creyentes al punto de decir, ¿será cierto? ¿Será verdad? En realidad es bíblico. Iglesias en donde lamentablemente ya no parecen iglesias, ya parecen movimientos sociales o parecen prácticas con tolerancia, en donde se despenaliza el pecado, en donde se despenaliza prácticamente lo que para Dios lo considera aberrante, o Él lo considera profanante, o Él lo considera no apropiado para su relación con Dios. Hoy en día las iglesias lo practican, y ¿sabe? Esa es la apostasía. Y decía el apóstol Pablo, no se dejen convencer tan fácilmente. No te dejes convencer. ¿Sabes por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, retomando a través de las enseñanzas, de las narrativas de Cristo, él hizo saber que en los postreros tiempos no solo se levantarían falsos cristos, sino se levantarían falsas enseñanzas en relación a la comunión con Dios. Hermano, ¿cómo le puede hacer un cristiano
para no ser presa de la apostasía. Es que la apostasía dentro de la iglesia los creyentes no la ven. Es muy sutil, es muy silenciosa. ¿Cómo le puede hacer un cristiano para que en su relación con Dios vea la diferencia? Mira, hermano, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos recuerdan los carros de los 80s, de los 90s? Que tú le hacías así. ¿Y qué era? Fierro, metal. Hoy en día tocas tus carros, a los que tienen más modernos, ¿verdad? ¿Y qué es? Fibra de vidrio. A lo lejos, los dos se ven igual. A lo lejos no se logra ver diferencia. Pero generalmente hasta que viene un accidente o hasta que tú lo tocas o tú realmente estás más cerca de él, comienzas a notar esa diferencia. Previo a ello se ve igual. Y qué interesante es que muchas personas hasta que entran en un choque se dan cuenta que su carro es fibra de vidrio. No se dan cuenta, piensan que traen un carro casi de acero. No, hombre, si nomás nos chocamos quedito y se quebró todo. Porque hasta que estás de cerca es cuando te das cuenta. Y la pregunta es, ¿cómo un cristiano detecta signos de que hay apostasía posible a su alrededor? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo diferenciarla? Pues el apóstol Pablo aquí en esta carta, tanto como la carta de Judas, son las dos cartas que se consideran las cartas de las advertencias de la apostasía. Cuando usted lee la carta de Judas, si a alguien el apóstol Judas le hablaba enérgicamente, era a la iglesia y a los falsos maestros, al punto que los comparó como nubes sin agua. O sea, dándoles a entender, hablan mucho, dicen mucho, pero no son nadie. Y el apóstol Pablo, y de hecho le voy a hacer una observación así como paréntesis, todo el Nuevo Testamento está lleno de advertencias de la apostasía, a excepción de la carta a Filemón. Es la única carta que se personalizó atendiendo una necesidad de un esclavo. Pero previo a ello, todo lo demás, desde Mateo hasta Apocalipsis, están llenas de advertencias acerca de la apostasía dentro de la iglesia o de la apostasía que se viviría antes de la venida de Cristo. Por eso es que le digo yo a usted que mucha gente se preocupa por la parte externa de la venida de Cristo, cuando verdaderamente al cristiano lo que le debería importar, lo que nos debería realmente llamar nuestra atención, es lo que sucede dentro de nuestro ambiente cristiano. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo un cristiano se da cuenta? Dice en primer lugar el apóstol Pablo, tomando la lectura del versículo 3, que nadie los engañe en su manera de pensar, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? En otras palabras, antes de que Cristo venga, lo digo con dolor, pero así está escrito, hermano, una parte de la iglesia apostatará. Y se manifieste el hombre del pecado. Esa es la palabra clave sobre la apostasía. ¿Qué es el hombre del pecado? Cuando usted lee la frase en el castellano, el hombre del pecado, en realidad está hablando no necesariamente de Satanás, porque Satanás es espíritu, es un ser espiritual, es un ser angelical, y él no se puede encarnar, pero quien sí se va a encarnar es el anticristo, ese personaje que trae la idea junto con el falso profeta. No acostumbro a predicar de esto, lo manejo más en la enseñanza, pero aquí encaja muy bien, porque es la mejor oportunidad para creer cómo la iglesia va a ser tan afectada, hermano mío, que por la ideología y por un líder que va a estar al frente de ellos les va a traer el pensamiento al cristiano. No, lo que está haciendo no está mal. Delante de Dios no es pecado. ¿Sabía usted que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, apostató varias veces? De hecho, la Biblia enseña en el libro de Jeremías, que creo que fue el capítulo 2. Jehová le dijo a Jeremías, porque mi pueblo ha apostatado, mi pueblo se ha apartado, mi pueblo ha renunciado, mi pueblo se ha alejado, es que viene juicio para ellos. Lamentablemente, cada vez que el pueblo de Israel apostataba delante de Dios, lamentablemente, hermano mío, había consecuencias. Cuando la iglesia entra en estos cambios, cuando la iglesia entra en esta nueva manera de pensar,
hay peligro y hay advertencia para la iglesia. Entonces, ¿cómo un cristiano se puede alejar, puede reconocer esos signos de la apostasía? Cuando dice, y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado representa el conocimiento, la idea, la definición. ¿Sabía usted que la iglesia desde hace más de aproximadamente, y sin temor a equivocarme, 60 años, la iglesia ha tenido cambios dentro de su doctrina? Ha tenido cambios desde la perspectiva, desde la salvación. Mire, preste atención. Existe un grupo religioso que los clasificamos como unitarios. Este grupo religioso cantan igual que nosotros, hablan igual que nosotros, pero lo que los hace diferente es que para ellos la sangre de Cristo no representa el perdón de los pecados del hombre a través de la confesión de sus pecados, sino el sumergimiento en el agua. A pesar de que esto es algo doctrinal de mucha contrariedad, hermano mío, este es uno de los grupos que está practicando más la apostasía, el renegar, el renunciar a la verdad de Jesucristo y la salvación. Otro grupo religioso son los conocidos que van y tocan las puertas, que enseñan que ya Cristo vino y que este es el infierno, que en realidad esas son filosofías que vienen desde los tiempos de Cristo a través de las falsas enseñanzas y que fueron tomando curso por décadas, por siglos y aún así milenios, y han llegado a los tiempos de hoy a través de 1960, 40, cuando un hombre aparentemente tuvo una revelación. Un grupo más, aquellos que dicen que Dios tolera cierta conducta del cristiano porque justifica su manera de vivir. Cuando el Cristo se encontró con aquellos hombres que le hacían saber que el hombre puede practicar pecado y no hay problema en su relación con Dios, ahí fue cuando Cristo precisamente dijo que la poca levadura leuda toda la masa. A pesar de que ese versículo tiene doble interpretación, la segunda interpretación es esta. Y por eso el apóstol Pablo le dijo también de la misma manera a la iglesia: no contristen al Espíritu Santo. Por la misma razón, porque una de las teologías que más está dañando la iglesia de ahora es la teología de creer y pensar que Dios ha cambiado su conducta al hombre y ahora el hombre puede pecar sin ningún problema. Al fin y al cabo la salvación no se pierde. Hermano, el Hijo de Dios debe tener muy en claro que estos cambios doctrinales que estamos experimentando junto con otros más que se van a desarrollar, todos van apuntando a que la iglesia prácticamente va a vivir en la época y en la temporada en donde a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Que hoy en día se viva la doctrina o la teología progresista sobre la tolerancia en la ideología de género ha sido uno de los mayores problemas que ha enfrentado la iglesia y no ha podido detener. ¿Y sabe por qué no la ha podido detener? Porque el pecado no se puede detener, sino solamente se tiene que apartar. El pecado no se puede corregir, ni se puede limpiar, ni se puede acomodar. Se tiene que cortar y se tiene que abandonar. Por eso es que hoy en día, dolorosa y lamentablemente, movimientos religiosos dentro de este país están enfrentando grandes demandas debido al querer entender y cambiar no solo la palabra de Dios, sino el pensamiento de la iglesia dentro de la palabra de Dios para que acepten la manera de vivir de las personas. ¿Sabes? Va a haber un punto en donde lo digo con mucho cuidado, donde vamos a vivir un cristianismo en donde aparentemente ya casi nada va a ser pecado. Va a haber un punto en donde nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se van a enfrentar con nuevos predicadores, con nuevos libros, con nuevas doctrinas, con nuevas personas dentro de los podiums, enseñando aparentemente sobre la palabra de Dios, en donde aparentemente ya casi nada va a ser pecado, en donde aparentemente no va a haber problema, porque Dios te ama tal y como eres. Pero pecas, no importa, Dios te ama tal y como eres, porque Él dijo que Él es el amor. Vamos a enfrentar un montón de predicadores a través de los medios difusivos y más aún dentro de nuestras costumbres, culturas y dentro de nuestra sociedad, en donde se van a levantar y van a hacerle pensar a la iglesia
que nosotros exageramos con la frase santidad a Dios, que nosotros exageramos y hacemos ver a Dios como un Dios enojado, un Dios molesto, un Dios injusto, en donde el hombre dolorosamente se hace creer que está bien delante de Dios, pero en realidad en nuestro concepto acerca de Dios es totalmente erróneo. Hermano mío, ¿sabías tú que se está preparando una nueva iglesia? Y yo no hablo para bien. Estoy hablando de una iglesia que se sigue construyendo, inclusive dentro de este país, en donde se están reformando las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Sí lo sabías? Existen movimientos pseudocristianos en donde están a punto de lanzar una nueva doctrina acerca de Dios. ¿Sabes qué es lo más peligroso de todo esto? Que a la falta de enseñanza, a la falta de comunión con Dios, a la falta de compromiso con Dios, los creyentes no van a tener ningún problema para abrazar esto. Hace poco entrevistaron a un pastor muy reconocido aquí en Estados Unidos. Y en una entrevista le dijeron, esto fue hace unas semanas, ¿cuáles crees tú que es uno de los mayores enemigos dentro de la iglesia? ¿Sabes qué contestó este pastor? Dijo, los pastores. Los pastores son los mayores enemigos. Dice, porque los pastores de ahora ya no oran. Los pastores de ahora ya no leen la Biblia. Los pastores de ahora ya no predican santidad. Los pastores de ahora ya no creen en el rapto. Y dijo, y si ellos no transmiten esa verdad, sus oyentes mucho menos la van a creer y tampoco la van a practicar. ¿Sabes, hermano mío? Para poder hacer esa línea tan tenue y detectar los signos de la apostasía dentro de la iglesia, la mejor manera es saber que yo debo de leer la palabra de Dios día a día. Día a día. La mejor manera en la que yo puedo detectar la apostasía es reconocer la presencia de Dios cada vez que yo oro. Cuando la apostasía entre, la presencia de Dios ya no va a estar dentro de la iglesia, hermano mío. Ese va a ser un signo muy notable que solo los estudiosos, los estudiantes de la Biblia lo lograrán detectar. En una iglesia donde solo hay conocimiento, pero no hay presencia de Dios, lo más probable es que lamentablemente se practica mucho el pecado. ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios no puede cohabitar tampoco el pecado. Por eso es que es tan importante que los creyentes, los miembros, el Hijo de Dios, el líder, el pastor, los diáconos, los que representan el cuerpo de Cristo, sepamos que la presencia de Dios es clave, es necesaria, indispensable dentro de nuestras reuniones. Eso es lo que hace la diferencia en la iglesia de la apostasía. Pero como hoy en día vemos muchas iglesias o lugares con el nombre de iglesia, con una total comodidad, una total infraestructura, o las vemos con una total humildad o con una total dependencia de Dios, pero no está Dios ahí dentro de ellas, es un peligro. ¿Sabías tú que cuando el apóstol Pablo iba a predicar, iba a discipular, él prácticamente no solo enseñaba, sino la presencia de Dios le acompañaba a él? Por eso es que él le dijo una vez, a una ocasión, a una de sus cartas, a uno de sus oyentes, les dijo, yo no vengo con palabrerías, yo vengo con poder de Dios. Y hacía referencia a la presencia de Dios dentro de las iglesias. Mira, cuando un cristiano deja de sentir la presencia de Dios, lamentablemente solo hay una causa. Y es porque nos hemos apartado de la fuente. Cuando un cristiano deja de sentir la presencia de Dios en su casa, de rodillas, en la iglesia, en la privacidad, en la intimidad, en la independencia, es porque hay un problema entre tú y Dios y no te has dado cuenta. Porque todo cristiano sabe bíblicamente que la presencia de Dios prácticamente es una evidencia de que estamos encontrándonos con Dios. Por eso es que cuando vemos las iglesias de ahora y las vemos con muchas cosas a favor, logísticamente hablando, socialmente hablando, inclusive pudiéramos decir, espiritualmente hablando, la realidad es otra.
La realidad es que si la presencia de Dios no está dentro de la iglesia está prácticamente a un paso de practicar la apostasía y no se ha dado cuenta. Es por eso que los pastores, hermano mío, los líderes, los creyentes maduros dentro de las iglesias, constantemente gemimos por la presencia de Dios, porque sabemos lamentablemente que si la presencia de Dios no interviene en nuestras reuniones, no hay restauración, no hay santificación, no hay unción, no hay pureza, no hay limpieza, no hay renovación, no hay fuego, y por lo tanto el cristiano sale practicando el pecado. Y sabemos que las reuniones representan ese encuentro con Dios, en donde nos reencontramos con Él y salimos vivificados, no al beneficio de sentirle, con la finalidad de que salgamos a vivir mejor la vida cristiana que como antes la vivíamos. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: el hombre de perdición, el hombre de pecado. Y siguiendo la lectura, nadie los engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este pasaje bíblico en realidad se le conoce como un pasaje bíblico apocalíptico, porque está partido en dos. La primera parte hace referencia al apóstol Pablo a que en los tiempos finales, antes de que suceda, de que Cristo venga en el evento de la apostasía, que es lo que va a despertar la segunda venida de Cristo, o lo que se le conoce como el rapto, perdón. Este versículo se parte en dos. ¿Y sabe por qué se parte en dos? Porque es cierto lo que algunos comentaristas enseñan sobre el apóstol Pablo. Muchos dicen que el apóstol Pablo solo escribía cartas doctrinales, en otras palabras, enseñaba a las iglesias a discipularlas, a que conocieran los rudimentos y las discipulaba y todo eso. Sí es cierto. Pero hay una parte en una de sus cartas, el apóstol Pablo, donde escribe que él tuvo una visitación, prácticamente fue llevado al tercer cielo. Él jamás dice que él fue, hermano. No hay Biblia para sustentarlo, porque ni siquiera él lo dice. Pero todo lo que él enseña a las iglesias del Nuevo Testamento, a las que él fundó en sus viajes misioneros, ¿de dónde cree usted que salió tanta sabiduría? Esta sabiduría obviamente provino de una enseñanza directa entre Jesucristo y él. Porque si algo vino a hacer Jesucristo, no vino a dar solamente su vida en la cruz del Calvario y a sanar enfermos, sino también vino a enseñar a un grupo selecto. Y cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, es porque se dice que el apóstol Pablo tenía conocimiento de los eventos finales. Un día me preguntó alguien, si el apóstol Pablo fue ese hombre que salió y fue a la presencia de Dios y estuvo hablando con Cristo tiempo determinado, donde prácticamente murió, y este evento sí es bíblico. A una de las ciudades donde el apóstol Pablo fue y entró a predicar. ¿Cuántos recuerdan cuando dice la Biblia que lo dieron por muerto? Bueno, lo dieron por muerto varias veces. Pero en ese evento, cuando Lucas dice que lo dieron por muerto en el libro de los Hechos, se dice que en realidad fue el evento en donde él tuvo esa revelación celestial. Y en esa revelación celestial es porque algunos creen, hermano mío, este es un pensamiento, que cuando dice lo dieron por muerto, hay una versión bien interesante que enseña lo siguiente. Muchos se imaginan que el apóstol Pablo ya estaba prácticamente lapidado, piedras arriba de él. Y muchos piensan que nomás empezaron a remover las piedras y que oraron por Pablo y Pablo se levantó. No, hay una versión, una suposición que enseña que en realidad a Pablo lo sacaron muerto y que se lo llevaron a un lugar y ahí comenzaron a orar por su vida. Ese proceso le tomó horas y fue el evento que se utilizó para tener la visión angelical. Esa es una suposición que está muy bien adecuada, aun cuando no está redactada así en la Biblia. Pero ahí es en donde él no solamente recibe la doctrina de la gracia y de la iglesia, de la fundación del Nuevo Testamento hacia la iglesia, sino que también el apóstol Pablo en otras de sus cartas hace referencia de los tiempos finales. Cuando el apóstol Pablo dice, y detendrá, se opondrá a todo lo que es objeto de Dios. ¿Sabe de dónde lo está hablando?
lo está hablando desde la iglesia, desde adentro. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, uno llega a la conclusión que sí es verdad. El anticristo, que es la definición, la idea, la oposición de todo lo que es santo delante de Dios, en realidad sí se está metiendo a la iglesia. Sí se está metiendo. Algunos creen que cuando la Biblia enseña el espíritu del anticristo, algunos se imaginan que es como que un espíritu ahí rondando, ¿verdad? No. El espíritu del anticristo en el Nuevo Testamento se define como el conocimiento a la oposición de todo lo que es Dios. Y eso mismo es lo que está entrando dentro de la iglesia. Un montón de ideologías en donde se oponen a lo que es Dios. Se oponen a lo que es la santidad a Dios. Se oponen a lo que es la fidelidad de Dios. Se oponen a lo que es una vida santa delante de Dios. Y cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, de acuerdo como escritor, él estaba diciendo a la iglesia prácticamente: vi, se me dijo cómo iba a vivir la iglesia en los tiempos finales. ¿Sabe usted que los hermanos de la ciudad de Tesalónica y los hermanos del Nuevo Testamento tenían la idea de que Cristo iba a volver en breve, literalmente en breve? Prácticamente 1 año, 2 años el Señor iba a volver. Ese es un error muy grave que cometió la iglesia. Y por eso usaban la palabra Maranata, porque ellos creían que la persecución traería a la iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo dice lo que se le llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, ahí es en donde algunos escritores dicen que el apóstol Pablo miró lo que se le conoce como después de la venida de Cristo, la gran tribulación, lo que se le conoce como los famosos 7 años, el tiempo en donde habrá 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución. Ahí sí es donde algunos creen que el espíritu del anticristo, el falso profeta básicamente, es donde se sienta dentro del templo de Dios en Israel, en Jerusalén, en el templo que está a punto de construirse, hermano, por cierto. Se va a sentar literalmente y va a proclamar adoración. ¿Sabes? Algunos pensarán: pastor, pues sí, hombre, ya Cristo viene. Y la pregunta es, en realidad, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Esta era una iglesia que había sido confundida y que le hicieron pensar que ya había venido Cristo por un montón de ideas equívocas. ¿Y sabes por qué la iglesia las creyó? Porque no estaban bien sustentados en la palabra de Dios. Porque si hubieran estado bien sustentados en la palabra de Dios, en las enseñanzas paulinas, créeme, hermano, no hubieran caído en ese error. Algo tan común que está sucediendo en estos tiempos, en donde muchos creyentes, la pregunta es: ¿eres salvo? Dicen que sí. Pero cuando se les mira a los ojos y se les pregunta: si Cristo viene en este momento, ¿tú crees que te vas con Él? Muchos cambian su respuesta. ¿Y sabes por qué? Porque poder creer que soy salvo es una cosa, pero realmente poder asegurarme dentro de mí mismo por medio de la palabra de Dios, acorde a mi manera de vivir actual, que me voy al cielo, es otro asunto. Esta iglesia no solo fue engañada, sino esta iglesia de alguna manera dejó entrar nuevos pensamientos que comenzaron a hacer claudicar la fe de muchos creyentes. ¿Sabes, hermano? Hoy estamos aquí. Pero ¿sabías tú que hay muchos hermanos en la fe que día a día van desertando, van renunciando, se van apartando, se van cansando y van creyendo en un evangelio separado de la iglesia? Van creyendo en un evangelio relativo, en una comunión con Dios relativa. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque sin darse cuenta están en la línea tenue
de lo que para ellos piensan que está bien delante de Dios, pero no está bien delante de Dios. Vente, hija. Yo recuerdo cuando estaba adolescente, yo recuerdo los predicadores que decían más o menos así: y no faltes, porque tú no sabes si Dios puede venir el día que tú te ausentes. ¿Quién se acuerda de esas palabras, hermanos? Eran palabras como que nos amenazaban, ¿verdad, hermanos? Digo, como que ya, es que pasa algo bien curioso. Venimos a la iglesia a un culto y desde ese culto ya estamos programando si vamos a faltar el culto que entra. ¿Por qué? No, pues que ya no falten todo el mes, ya me puedo faltar este siguiente culto. No, pues fui ahora para no ir el domingo. Viene el domingo para no faltar, para no venir el martes. Y yo recuerdo que esos predicadores, a pesar de que aparentemente pareciera ser que nos querían transmitir, no faltes, con el paso de los años uno entiende que en realidad Cristo puede venir en cualquier momento. Y que si estoy o no estoy en la iglesia y Cristo viene, no necesariamente Cristo va a venir por los que están dentro de la iglesia. Uno madura. Pero ¿qué crees? Como a muchos de ustedes, ¿conoces hermanos que un día estuvieron en el evangelio, tocando contigo, cantando contigo, sentándose contigo, comiendo contigo, y que hoy por hoy ya no están? No que se hayan ido con Cristo, ya no están en la fe, ya no están en el evangelio, ya renunciaron, prácticamente ya desertaron. Esos son los apóstatas. La gente sataniza la palabra apostasía así como que apóstata porque ahora dices que eras cristiano y ahora traes una cruz al revés. No, eso no es apóstata. Apóstata es que renuncias a la verdad, que renuncias y no necesitas estar batido allá matando o haciendo cosas desastrosas para ser un apóstata. No, por el simple hecho de que dejas tu compromiso con Dios, por el simple hecho de que renuncias a la verdad, por el simple hecho de que ya no está en ti el creer completamente lo que la palabra de Dios enseña. Eso es apostasía, es de abandonar, dejar de creer, dejar de seguir. Eso es apostasía. Yo no entiendo por qué la gente malinterpreta estos términos. Tal vez será porque dolorosamente no les enseñan, o no aprenden, o no leen, o no buscan información. Pero la realidad es que la apostasía, el creyente puede estar dentro de la iglesia y puede estar practicando la apostasía. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que se dice que la apostasía tiene niveles. Primero está en el corazón. Empiezas a renunciar a la verdad. Empiezas a renunciar a la palabra de Dios desde adentro. No dejas de venir a la iglesia, no dejas de congregarte, no dejas de creer en Dios, pero en tu corazón ya renunciaste. Posteriormente se hace literal. Te empiezas a ausentar poco a poco, de vez en vez, de cuando en cuando, y no ves la línea tenue. ¿Sabes por qué no ves la línea tenue? Es muy simple. Porque no la quieres ver, porque no la quieres reconocer, porque sabes que ahí está, pero te la juegas creyendo que no está. Y después viene el tercer filtro, el tercer nivel, cuando ya te apartas completamente, cuando ya sabes que lo que estás haciendo está mal, pero lo quieres hacer. Nadie renuncia a la iglesia de la noche a la mañana. Nadie viene a la iglesia un domingo y se levanta el lunes de la mañana y le dice a Dios: ya no quiero nada contigo. Nadie. Generalmente es algo crónico, es algo que se origina en el corazón y va tomando curso, y cuando menos piensas ya estás practicando la apostasía. Cuando menos piensas. Por eso cuando ves a Cristo enseñar todo o nada, ahora o nunca, o eres o no eres, o estás conmigo o estás en contra de mí,
es porque Cristo era absoluto. ¿Qué significa? Que Él lo quería todo adentro. Si no, vete para afuera. Todo adentro. Vieras qué dolorosa es la vida cristiana. A medias. Es de las cosas más miserables. Es de las cosas más miserables que se pueden vivir. La vida cristiana a medias. ¿Sabes por qué? Porque no pecas a gusto. Porque no estás a gusto. Porque quisieras hacer cosas pero no las haces por remordimiento o por el qué dirán o por si te ve alguien de la iglesia. Es de las vidas más miserables que puede haber la vida en medio. Por eso es que es tan importante que el cristiano, como dice Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. O eres caliente o eres frío. O te metes o te sales. Pero toma una decisión. Y la iglesia de Tesalónica, cuando recibe esta carta, ya me imagino todos esos hermanos que ya habían dejado de trabajar, que estaban todos atemorizados, que ya habían dudado de la salvación. Y luego llega esta carta del apóstol Pablo. Es como una renovación. Qué bueno que se nos dijo una vez más que no ha venido. Qué bueno que se nos dijo una vez más que vamos bien. Tuvieron que aprender algo. Es a dejar de escuchar la basura doctrinal que escuchaban. Algo tuvieron que aprender. A buscar a Dios de a verdad, de veras, no de a mentiritas. Algo tuvieron que aprender. A meterse con Dios y la presencia de Dios. Y que iba a ser el único recurso que los iba a apartar de la apostasía. Algo tuvieron que aprender. Que tenían que volver a retomar las enseñanzas paulinas, las enseñanzas juaninas, las enseñanzas de Pedro, las enseñanzas de los apóstoles. Tuvieron que retomarlas y darse cuenta, no, Cristo no ha venido, por lo tanto seguimos a la espera del Señor. Así como nosotros seguimos a la espera. Póngase de pie en esta tarde.